Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, y le voy a dar lectura al documento que nosotros traemos como sede de Oaxaca. A los hermanos y hermanas de la tribu Yaquis y a los hermanos y hermanas de los pueblos indígenas de aquí presentes, a los medios de comunicación y libre comunitario, a todos los participantes de este encuentro indígena de América. Reciban un saludo de nuestros pueblos maya, chol, celtal, tzotzil, zapoteco, mije, mixteco y cuicatleco de los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca. Reunidos los días 4, 5 y 6 de octubre en los valles centrales del estado de Oaxaca, los delegados indígenas de la región sur y sureste trabajamos juntos para unir nuestra palabra y pensamiento sobre la guerra de conquista y capitalista de nuestros pueblos indígenas, sobre nuestra resistencia como pueblos y sobre la defensa de nuestra madre tierra, nuestro territorio y nuestra cultura, y por qué luchamos los pueblos indígenas de América. ¿Cómo vemos y vivimos los pueblos originarios de esta guerra de conquista capitalistas? El capitalismo mundial, a través de los Fondos Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Organización Mundial del Comercio, y a través de sus diversos proyectos de megaproyectos como el Tratado de Libre Comercio de las Américas del Norte, Plan Puebla-Panamá, Área de Libre Comercio de las Américas, nos han declarado la guerra de diversas formas con la firme atención de explotarnos para que no seamos más que mano de obra barata y carne de maquiladoras a futuro. El plan está deliada y ya estamos viendo sus consecuencias. A través de los medios de comunicación concretan todo su poder: radio, prensa, televisión, internet y otros. Quieren influir en nuestra forma de pensar, nuestra forma de mirar, y al mundo desconocen y menosprecian nuestra palabra, nuestro derecho y nuestra forma de organización. En sí pasan encima de nuestra cultura, incluso se la apropian de ella y las quieren hacer su producto más para el mercado, para favorecer su industria que llaman servicios. Para ellos utilizan el sentimiento de nuestros pueblos, y algunas y algunos caen en la trampa y participan en esas convocatorias como, entre comillas, las maravillas naturales de México, para después convertirlos en propiedad natural, como lo han hecho con nuestros centros ceremoniales y verdaderas obras de ingeniería aún no descifradas en nuestro tiempo. Quieren que dejemos de ser lo que somos, los dueños del capital nacional y extranjeros, y a través de su gobierno buscan por todos los medios de seguirnos apropiados de la madre tierra, entre paréntesis, y sus recursos que hay de arriba y abajo del suelo. Porque siglos y siglos han sido nuestro territorio, donde sembramos la milpa y la tierra trabajada, de la selva, de las lagunas, de los bosques, de los manantiales de agua, de los ríos, de las minas, del petróleo, etc., así como de los saberes y conocimientos ancestrales que se manifiestan en ceremonias o rituales tradicionales. Quieren arrebatarnos nuestro territorio, donde hemos crecido, donde están nuestras raíces, nuestros muertos, desde el momento en que nacimos, desde el momento en que nacieron nuestros ancestros. Hemos desarrollado y conservado ahí nuestra raíz. Ahí están enterrados nuestros ombligos y a la memoria de la vida de nuestros antepasados. El poder económico está tan fuerte, dominando a los gobiernos y sus partidos, para que las cámaras de diputados y senadores cambien las leyes, realizan sus acuerdos interinstitucionales, convenios de colaboración y otras mañas más, como son los programas del PROCEDE, PROCECOM, para que todos estos recursos puedan privatizarse. También implementan el programa como Oportunidades, Seguro Popular y otras más, para hacernos dependientes de cada día. Y cuando se acabe el dinero, no quedará el espíritu del trabajo, de los
heredaron nuestros padres y abuelos. Si seguimos cayendo en sus juegos, con el tiempo seremos menos, y habrán logrado hacernos a su modo, y ellos habrán ganado, y nunca más podremos recuperarlos, lo que nos dejaron nuestros antepasados. Por eso les decimos que la tierra no se vende, porque es nuestro sustento, nos da de comer y se le respeta porque no es mercancía. Los dueños del dinero a veces no tienen nombre, porque se esconden con eso que llaman sociedad anónima, pero sí sus empresas, como la Coca-Cola, como la Pepsi, Monsanto, el Bimbo, Televisa, TV Azteca, Cemex, Telmex, Chedraui, Walmart, Peñoles, Minera México, Sams, Club, Telcel, Electra, Cablevisión, Intermex, Cinépolis, FEMSA, Oxxo, Dupont, Food, SAM, Yoplait, Grupo Modelo, Bayer, Yusacel, Endesa, Iberdrola, Jumex, Ford y muchas otras. También utilizan una forma de abastecimiento que es a partir de sus constantes promociones de productos industrializados, porque lo único que persiguen es hacernos creer que si nos vestimos o comemos y actuamos como ellos, seremos mejores. Por esta, el pueblo más lejano llega a sus productos y con ellos llevan su basura para contaminar nuestro territorio. Asimismo, su educación ajena a nuestros usos y costumbres nos las imponen para que nosotros nos olvidemos de nuestra cultura, para poder explotarnos mejor y llevarse toda la riqueza natural y humana que hay en nuestro territorio. Las leyes se acomodan a su gusto de los patrones de las instituciones como CONAFOR, Semarnat, Profepa, Secretaría de Minas, Secretaría de la Reforma Agraria, Procuraduría Agraria, Tribunal Agrario, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI. Se vuelven cómplices de las empresas que nos explotan y quitan nuestro derecho. El gobierno solo quiere venderlas y comercializar sus recursos, sin importar si la madre tierra se muere o se contamina, dejando sus pasos destrucción o muerte. No se valora el sentido, el significado de nuestro producto, y para hacernos menos valioso que los que ellos fabrican, les llaman artesanía. Nuestros productos hechos a manos los menosprecian, no valoran el tiempo de trabajo invertido y permiten que productos de otros países, que son una copia mal hecha de los que hacen los manos mágicos de nuestra gente, invadan los mercados a un bajo precio para así irnos derrotando y después convertirnos en mano de obra barata que llene de sus insaciables hambre. Como parte de esta misma estrategia, el desgobierno utiliza a los diferentes partidos políticos para dividir a nuestros pueblos mediante prácticas que destruyen la unidad de las comunidades. Esto es el fin de que entre hermanos nos peleemos, destruyendo así nuestra unidad comunitaria. Si el gobierno y sus partidos políticos uno de los fenómenos que se tiene como consecuencia de toda esta política es la alta marginación de muchos de nuestros pueblos, que se expresa en la migración hacia las ciudades al vecino país del norte. Sin embargo, no deja de ser consecuencia de la penetración cultural y enajenación de la cual hemos sido objetos. Si el gobierno y su partido político no nos respetan nuestra costumbre y tradición, nosotros tampoco podemos tenerles ningún respeto. Si el gobierno no nos escucha, tampoco nosotros debemos por qué escucharlos. Somos dueños de nuestra palabra y de nuestro pensamiento, y debemos de usarlos cuando sea necesario, siempre que quieran pasar por encima de nuestros derechos.
Le doy la palabra al compañero de Oaxaca, el tema sobre la resistencia que ha pensado los compañeros de Oaxaca. De nuestra lucha y resistencia, los pueblos indígenas del sur-sureste de México enfrentamos problemas diversos como despojo, explotación, represión, coyotaje, discriminación, intimidación, amenazas, etc. Nos fabrican delitos y violan nuestros derechos. Esta es la política que obedece a los intereses de los capitalistas. Mencionamos algunos casos. En la Sierra Norte de Oaxaca nos explotan laboralmente. Allí se afectan veneros o manantiales de agua. Se destruye la biodiversidad. Un pueblo afectado por ello es San Isidro Aloapan, pueblo zapoteco. En este lugar, el gobierno, sabiendo que el territorio es zona de conflicto, se sigue promoviendo la agresión a nuestros hermanos. También autorizan la explotación del bosque a un grupo de paramilitares priistas denominados Antorcha Campesina de San Miguel Aloapan, distrito de Ixtlán, Oaxaca. En la comunidad Venta, Oaxaca, allí se obligó a los campesinos a vender su tierra por una miseria para que una empresa produzca energía a partir del viento. En el estado de Chiapas, específicamente en la comunidad de Viejo Velasco, en la reserva de la biosfera de Montes Azules, se ha desalojado y desplazado a los habitantes con el pretexto de conservar la selva lacandona. La comunidad ha resistido y ha defendido su espacio de vida. A cambio de ello, han apresado al catequista Diego Arcos Meneses por su trabajo en la defensa de sus hermanos indígenas. Fue en noviembre del 2006 cuando un grupo de priistas de la comunidad de Palestina, armados con armas de fuego y acompañados por la policía sectorial, desalojaron a los habitantes de Viejo Velasco, dejando un saldo de 4 muertos y 4 desaparecidos. El gobierno mexicano informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que los desaparecidos se encontraban escondidos en la zona norte del país, pero unos meses después se encontraron osamentas que los familiares identificaron como 2 de los desaparecidos. En 1997, en la comunidad de Acteal, un grupo de paramilitares preparados por el gobierno estatal y federal masacraron a 45 indígenas pertenecientes a la sociedad civil Las Abejas. A 10 años de la masacre no hemos encontrado justicia y no se ha castigado a los verdaderos responsables, tanto materiales como intelectuales. El gobierno dice que está todavía investigando quiénes son los responsables, aunque nosotros sabemos perfectamente quiénes son esos responsables, porque los vemos caminar tranquilamente, gozando de total impunidad y ostentándose con cargos dentro del mal gobierno. En el caso de la comunidad de Custón, el municipio de Venustiano Carranza, el gobierno por medio del Procede pretende formar un ejido, siendo que estas tierras les corresponden a la misma comunidad, porque allí han vivido y trabajado toda su vida. Las comunidades simpatizantes con la propuesta zapatista EZLN son hostigadas y encarceladas por paramilitares.
preparadas por los terratenientes y gobierno del estado de Chiapas. En las comunidades Peregrina, Paraguas, El Mirador y Panuelo, municipio de Champotón, Campeche, las autoridades municipales y estatales, con el supuesto de que hará una ampliación forestal en el dicho municipio, amenazan con desalojarnos. Sin embargo, por informaciones extraoficiales, este territorio está en negociación con empresarios nacionales y extranjeros. Intervendrán las fuerzas policíacas y militares. No lo permitiremos en este mismo estado, pero en la zona de la Candelaria, debido a la resistencia al no pago a las altas tarifas de la luz eléctrica, la autoridad municipal responde con amenazas y presiones con suspender el servicio de energía eléctrica. En el ejido de Oxcún, municipio de Humán, Yucatán, el gobierno pretende desalojarnos de una buena parte de nuestro territorio, donde piensan construir un aeropuerto y una fábrica de cemento, lo que ocasionaría la contaminación de nuestros recursos naturales, el agua y la tierra. El gobierno ejidal, municipal, estatal y federal nos quiere intimidar, prefabricándonos delitos, nos persiguen, nos encarcelan y nos asesinan. El gobierno pretende dar también a la Comisión Federal de Electricidad una buena parte de nuestro territorio para la construcción de una planta de electricidad y otorgar concesión a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán para la explotación de un manantial de agua subterránea, cenotes. Nos quieren dividir comprándonos con proyectos, pero queremos decirles que no nos rendiremos en la defensa de nuestro territorio. En los estados de Oaxaca y Guerrero, los gobiernos estatales y federales tienen grandes proyectos en camino, como son las presas hidroeléctricas que provocan el desalojo de los pueblos indígenas. Con la intención de quitarnos la herencia a la reserva del germoplasma, producto del trabajo y experiencia técnica de nuestros ancestros, el gobierno federal pretende implementar programas con la siembra de maíz transgénico, con ello acabar con el conocimiento milenario de nuestros pueblos, al pretender hacernos dependientes de sus formas y medios de producción, para que posteriormente solo podamos ocupar la semilla, insecticida y fertilizantes que las compañías transnacionales producen, quitándoles el trabajo a los compañeros campesinos. Cuando los pueblos como el de Chiapas y últimamente Oaxaca resisten, los gobiernos implementan su guerra de baja intensidad, preparando a paramilitares para hostigar y causar terror a las comunidades, encarcelando a los representantes populares para intimidar y frenar su lucha. Desde hace más de 500 años que iniciará la conquista en nuestras tierras, nuestra lucha ha sido permanentemente en contra de la invasión, del despojo, de la profanación de nuestra cultura en todas sus manifestaciones. Situación que en la actualidad continúa prevaleciendo en pleno siglo XXI. Por eso mantenemos viva nuestra lucha por la defensa de nuestros recursos naturales, de nuestra diversidad, como es el bosque,
el agua. Nuestros yacimientos como el petróleo, minas, gas natural, que es lo que le da vida a nuestra madre tierra, donde sus hijos y todos los seres vivos habitan, por lo que nuestra firme convicción será siempre cuidar nuestros territorios de las invasiones y de la explotación indebida. Por la defensa de los usos, costumbres y lengua indígena, conservar, preservar, rescatar y fomentar nuestras lenguas maternas, la vestimenta, las danzas, la medicina tradicional, la guetza, el tequio, etcétera, como referentes de nuestra identidad. Por la resistencia frente a la guerra de exterminio, luchamos por el reconocimiento y el respeto a nuestros derechos como pueblos originarios, por el derecho a la energía eléctrica y al gas doméstico, por el derecho a la educación superior como forma de desarrollo para nuestras comunidades y no de desculturalización como sucede actualmente con los planes de estudio implementados e impuestos por la Secretaría de Educación Pública. Pasamos al micrófono al compañero Roberto de la ciudad de Yucatán. Buenas tardes. ¿Cómo y con quiénes luchar? Autogestión, autosuficiencia alimentaria como método de resistencia, concientizar a nuestros hermanos indígenas que se encuentran en las diferentes organizaciones políticas, sociales y religiosas sobre la importancia de nuestra lucha, la ayuda mutua entre hermanos pueblos originarios, defender nuestros derechos a la educación como arma fundamental en nuestra lucha por liberarnos, basadas en la filosofía de nuestra cosmovisión, cultura milenaria, propiciar encuentros entre los pueblos con la finalidad de buscar alternativas encaminadas a la defensa de nuestra madre tierra o territorios. Ante toda esta política que los empresarios y gobierno han impulsado contra nuestros pueblos, necesitamos organizarnos para resistir, pero también es nuestra tarea retomar la experiencia organizativa de nuestros pueblos para que no nos coman el mandado. Por eso debemos impulsar el trabajo colectivo, como los tequios, proyectos de autonomía y autogestión, como los caracoles, formar la consulta al pueblo, como son las asambleas comunitarias. Se requiere promover la conservación de nuestro suelo, ayudando a la tierra a recuperar sus nutrientes. Los pueblos pueden reforestar sus tierras con sus plantas endémicas o naturales de su territorio. Urge nuestra lengua materna no se pierda, donde ya sea pocos los que la hablan. Es nuestra tarea la recuperación de la misma manera, las formas de adoración o de respeto a la madre tierra en los ritos y rituales ancestrales. La recuperación de la visión y cosmovisión indígena hoy es más que ayer imprescindible. La educación distinta a la oficial es una de las necesidades más importantes con la finalidad de desarrollar las habilidades y capacidades de producir autogestión a nuestros pueblos. Tenemos que evitar la destrucción de nuestra casa, que es la tierra, evitando al consumo de productos plásticos, unicel, que producen las empresas que se anuncian en el inicio del presente documento. Debemos respetar la libertad de las creencias para que no nos dividan. Debemos enseñarles a nuestros hijos nuestra cultura
y el cuidado de la madre naturaleza. Si no protegemos los recursos que tiene la tierra, se acaban y nosotros moriremos. Por eso, decimos que la organización tiene que estar unida a la resistencia para poder recuperar la convivencia como lo hacían nuestros antepasados. Tenemos que comunicarnos entre nosotros para no estar solos y estar preparados en cualquier agresión a nuestros derechos, a nuestra cultura como pueblos indígenas de América. Debemos lograr la unidad entre pueblos diferentes, respetándonos los unos a los otros, con igualdad entre hombres, mujeres, niños y ancianos. Debemos juntarnos y estar prevenidos ante proyectos estatales, federales, que quieran despojarnos de nuestros territorios, de nuestros recursos y de nuestras culturas, ya que ellos se vienen organizando con los paramilitares. Ser comuneros es una forma de tener cuidado por la tierra y la cultura. Al mantener las colindancias de los territorios, permite que exista un respeto entre los habitantes de la madre tierra. Debemos cuidar la tierra con sus territorios a las invasiones, trabajar los territorios adecuadamente, evitar problemas entre pueblos hermanos y, en dado caso de que existieran, buscar una solución para que no nos dividamos. Reuniones en las comunidades para los diferentes sectores de la población, prácticas, cursos, talleres, información, seminarios, encuentros, etc. Realizar manifestaciones de información y denuncia, propagandización de la problemática, perifoneos, carteles, murales, etc. Nuevas propuestas, trabajar mediante la realización de ceremonias tradicionales, otras actividades y estrategias que eviten sean desalojadas las comunidades de sus territorios. Establecer una red fraterna que eviten que sean desalojadas las comunidades de sus territorios. Organizar paros conjuntos en las comunidades. Buscar soluciones y mecanismos para evitar los desalojos, como cierre de avenidas como primera etapa, pero después desalojar libre la avenida y continuar con una segunda etapa de movilización, es decir, que no sea un medio y no un fin. Buscar y explicar diferentes tácticas de lucha para evitar la intromisión del gobierno. Propuesta de adhesión a la Compañía Internacional por el Agua y la Energía en toda América Latina. Invitar a los pueblos y organizaciones por la defensa de los recursos naturales. La Madre Tierra nos da el alimento y es donde construimos nuestras casas. Debemos evitar que nos la quiten, porque sin ella no tendremos nada. Tenemos que seguir trabajando la tierra para defenderla y cuidarla, porque la tierra es de quien la trabaja y no de quien la venda. La tierra nos da alimentos naturales. No debemos usar insecticidas ni herbicidas. Hay personas que no la cuidan y debemos concientizar a los que no la cuidan. Nuestras demandas y nuestras exigencias. Libertad inmediata e incondicional a los presos y presas políticos, ecologistas y luchadores sociales de Tacotalpan, Tabasco, de Palenque, Chiapas, del Ejército Zapatista
de Liberación Nacional, Nacajuca, Tabasco, Campeche, Yucatán, y de la comunidad de San Isidro, Aloapan, liberación de presos indígenas de playas de Catzuja, en Chiapas, Gregorio Cruz y Álvaro Cruz, libertad a los presos políticos de todos los pueblos indios de América, libertad, cancelación de órdenes de aprehensión por delitos prefabricados por grupos paramilitares, justicia y paz. A los compañeros de la zona norte del estado de Chiapas y el cumplimiento de las demandas de los desplazados de la zona norte de Chiapas. Cese a la persecución de la vida de nuestro compañero Raúl Gatica Bautista, que se encuentra exiliado en Canadá, para que regrese a su pueblo de origen. Cancelación de aprehensión y persecución en su contra de la compañera Dolores Villalobos Cuamitzi, por defender los recursos naturales. Asimismo, cancelación de los procesos penales, expediente 123-2004, de los compañeros Crisóstomo Cruz Pérez, Pedro Claver Pérez Cruz, Demetrio Rogelio Pérez Menéndez, Filemón Álvarez Cruz, Pedro López Alavés, Alejandro Pérez Menéndez, Joaquín Pérez Cruz, y del expediente 129-2002, Félix Alavés Cruz, Gustavo Pérez Alavés, Nazario López Alavés, y del expediente 287-2004, José Cruz Cruz, Gumaro López Alavés, Leonora López Alavés, Dolores Villalobos Cuamatzi, Miguel Cruz Moreno, de Ricardo Álvarez Menéndez, Octavio López Heriberto Álvarez Cruz, Epifanio Alavés Soriano, autoridades comunitarias, y Eulogio Pérez Cruz, Marcelino Pérez Menéndez, Juan Cruz Menéndez y Dolores Villalobos Cuamatzi, y del expediente 102-2007 de San Isidro Aloapan, del distrito de Ixtlán de Juárez, Oaxaca. Cancelación de los procesos penales en su contra por defender los recursos naturales. A los compañeros de Nacajuca, Tabasco, Mercedes Osorio Gordillo y Trinidad García. Cancelación de los procesos penales de otros hermanos indígenas, de todos los integrantes del CIPO, así como del Grupo Solidario de la Venta del Istmo de Tehuantepec y de la comunidad de Nueva Tila del municipio de Ocosingo, Chiapas. Cancelación de órdenes de aprehensión de nuestros compañeros Ildefonso Tzul García, Gonzalo García y Wilber López, del ejido de Oxcún, municipio de Humam, Yucatán. Ejecución inmediata de la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario 13º Circuito del Estado de Oaxaca y reconocimiento a los derechos agrarios a los comuneros de San Isidro Aloapan. Suspensión definitiva del permiso de la explotación forestal que se otorgó a la Semarnat a San Miguel Aloapan del distrito Ixtlán, Juárez, Oaxaca. Declaración de la suspensión de explotación minera, petrolera y el bosque en los territorios indígenas de México. La suspensión del convenio
que hizo el gobierno con una empresa minera en San Sebastián, Tlacolula, municipio de San Juan Tepezcuila, en el distrito de Huicatlán, Oaxaca. Derechos a la educación, a la salud, a los derechos humanos, a la libertad de manifestación y expresión en toda su extensión. Exigimos el reconocimiento y la validez de los documentos de propiedad de la comunidad de Cruzton, municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, y el respeto al régimen de bienes ejidales. Rechazo al documento de propiedad como el certificado parcelario que expidió el Procede, porque eso significa el despojo de nuestras tierras, no al Procede. No al pago a la luz eléctrica a los pueblos y comunidades indígenas de América. La palabra indígena es lo que nos oprime, la palabra indígena será lo que nos libere. Tenemos derechos como pueblos indígenas, como somos a un territorio, y mantener nuestra dignidad. Por la defensa de la integridad territorial y cultural de los pueblos originarios de América, nunca más un México y una América sin nosotros. Por la unidad de todos los pueblos originarios de América, por la reconstitución de nuestros pueblos, reunión preparatorial para el encuentro en Bican, Sonora, subsede del Congreso Nacional Indígena, Casa Comunitaria del Consejo Indígena Popular Oaxaqueño Ricardo Flores Magón, Santa Lucía del Camino, Oaxaca, a 6 de octubre del 2007. Comisión Sexta del EZLN, Congreso Nacional Indígena, Pueblo de Bican, territorio de la tribu Yaqui, municipio de Guaymas, Sonora, México, que nos convocaron a este primer gran encuentro de los pueblos indígenas de América con la temática 1. La guerra de conquista capitalista de los pueblos indígenas de América. 2. La resistencia de los pueblos indígenas de América y la defensa de la madre tierra, nuestros territorios y nuestras culturas. 3. ¿Por qué luchamos los pueblos indígenas de América? El capitalismo llegó a nuestras tierras con la invasión. El capitalismo nos trajo la propiedad privada. En el año de 1518, desde la entrada de los españoles y otros europeos a nuestro continente, inició la matanza con el pretexto de poblarlo. Llegó toda la injusticia, la violencia y la tiranía, estragos de sangrientas, crueles y sistemático exterminio con la cruz y la espada. Había 16 millones de indígenas cuando llegaron los españoles. 50 años después, solo quedaban 3 millones. Lo que ellos llaman conquista fue una invasión violenta y cruel, pues para nosotros, los pueblos originarios, el sistema capitalista es totalmente contrario a nuestros principios. El capitalismo promueve la individualidad, mientras que los pueblos originarios mantenemos en comunidad los recursos de la tierra, la naturaleza que nos alimenta. El capitalismo propone acabar con la vida. En aquellos tiempos gobernaba Calzónzin Purépecha Sangua, que en esos años murió, por lo que los abuelos principales de los pueblos decidieron nombrar un nuevo gobernante, recayendo en Tanganzuán II. Los conquistadores enviaron 3 expediciones que nunca regresaron a Tenochtitlan. Posteriormente, fue enviado el sanguinario Nuño de Guzmán con un ejército de más de 400 y 3,000 aliados entre mexicas y tlaxcaltecas. Tanganzuán II supo que lo invadirían y preparó la defensa del pueblo purépecha, pero se vio en desventaja en la batalla, retirándose a las montañas para continuar la resistencia. Luego, Calzónzin fue hecho prisionero y sentenciado a muerte, torturado, descuartizado y quemado el 14 de febrero de 1530 en Conguripo, Michoacán, México.
La guerra de conquista capitalista continúa. Antes fue con las armas y una fe confesional católica impuesta. Ahora, con otros métodos, el capitalismo nos engaña, nos enfrenta unos con otros y nos divide. Con tristeza vemos que los partidos políticos, cada época electoral, llama a participar para otorgarles el voto. Los partidos políticos dividen a nuestras familias. Por eso decimos que los partidos son una lacra, una maldición. Proponemos nombrar a nuestras autoridades sin la intervención de los partidos políticos, siendo la Asamblea Comunitaria la máxima autoridad y de acuerdo con los usos y costumbres de cada pueblo. Si hablamos de marginación y explotación, todos la padecemos, tanto indígenas como mestizos y todos los pobres. En el estado de Michoacán, en la comunidad indígena de Aquila, se da un caso concreto de explotación, despojo, robo y asesinato. A diario, la empresa minera Ternium Ilsa, con matriz en Argentina, gana 3 millones de pesos por día de una mina ubicada en la tierra comunal. El 29 de abril de 1989 pagó 70,000 pesos para que asesinaran al compañero José Ramírez Verduzco. Un ejemplo claro es la economía. El salario mínimo no alcanza para comprar los artículos de primera necesidad. Para sobrevivir, los precios siguen subiendo, menos los salarios. Ayer fuimos invadidos por la corona española y hoy somos colonizados por el neoliberalismo. Ayer vinieron por la codicia del oro, hoy vienen por nuestros recursos naturales. Nuestras tierras, bosques, minerales, aguas y hasta el aire. A los empresarios lo único que les interesa es vender su mercancía. A los capitalistas no les importamos como personas. Nos están invadiendo con productos chatarra y quieren que sembremos lo que ellos necesitan. Introducen semillas transgénicas, estériles, así obligándonos a comprar su semilla año tras año. Necesitamos conservar nuestras semillas ancestrales, todas las que nos alimentan y que son nativas de nuestras comunidades. Tenemos que seguir sembrando lo nuestro, lo propio. No tenemos por qué comprar semillas transgénicas, estériles. Los programas gubernamentales nos están destruyendo, como el PROCEDE, el PROCECOM y la reforma del artículo 27 constitucional, le están abriendo el camino al gran capital nacional y extranjero. La Zagarpa, Semarnat y la reforma agraria avalan los proyectos para asegurar al capitalista su inversión. Todos los proyectos nacionales buscan incluirlos a la nación, pero en los hechos es una mentira. Es para el beneficio de unos cuantos capitalistas. Los medios de comunicación difunden el consumismo y la explotación al máximo. La televisión nos arrastra a un mundo enajenante. Las Walmart, los Costco y otras empresas transnacionales arrasan con el pequeño comerciante. Estas iniciativas son del programa neoliberal capitalista. Todos los pueblos indígenas y no indígenas tenemos algo en común: un enemigo poderoso, a un bulldog, que es el capital. Hay que luchar por nuestras tierras comunales, no dejando que las privaticen y recuperar las que nos han sido despojadas. Hay que luchar por recuperar nuestras formas ancestrales de producción, luchar por construir medios de comunicación comunitarias, luchar contra la ideología dominante y ganarnos a la opinión pública, dando a conocer nuestra situación y las razones de nuestra lucha. A consecuencia de esta lucha, hay compañeros indígenas y compañeros humildes en la cárcel sin razón alguna y un sinnúmero de adherentes a la otra campaña. Hay que luchar por conservar nuestras lenguas originarias. Hay que luchar por conseguir la autonomía alimentaria.
El gran despojo de nuestros pueblos significa hoy la grandeza de Europa y Estados Unidos. La discriminación que continúa hasta hoy afecta a toda América. En esta guerra capitalista estamos afectados todos los pobres, estamos afectados no solo los pueblos indios. Necesitamos una nueva constitución que nos favorezca a los indígenas, a los campesinos, a los obreros y a toda la gente pobre. Necesitamos organizarnos, todos los pueblos indios de América, y luchar juntos como hermanos y hermanas que somos. ¡Vivan todos los pueblos y tribus de América! ¡Vivan! ¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional! ¡Viva! ¡Viva la otra campaña! ¡Viva! Buenas tardes, compañeros, compañeras, aquí presentes. Vamos a leer los resolutivos de los trabajos que se dieron a cabo los días 7 y 8 de octubre del presente año en la comunidad indígena de Nurío, perteneciente a la meseta purépecha del estado de Michoacán. Habiendo estado presentes 17 comunidades, las cuales fueron La Cantera, La Barra, San Miguel, Comachuén, Nurío, Urapicho, Cherán, Santa Fe de la Laguna, San Salvador, Sirahuén, Ganja, Cipiajo, San Bartolomé, Pácuaro, Santo Tomás, Tarecuato y Cirío, así como algunos hermanos y hermanas de las naciones Huirárica, Nahua y Coca. Habiendo estado reunidos todas las comunidades, hermanos y hermanas ya mencionados, se llegó a los siguientes resolutivos que a continuación vamos a leer. Aceptamos y acordamos que solo con la organización de la comunidad será posible cambiar el estado de cosas que hasta hoy y en el que hoy los poderosos nos han tenido sometidos. Debemos de luchar por la defensa de nuestros recursos naturales, agua, bosque, aire, que día con día se están viendo exterminados por el capital y las empresas nacionales y transnacionales que saquean y exterminan. Debemos de luchar en defensa de nuestra madre tierra bajo 3 aspectos fundamentales. 1. Devolver de su régimen de propiedad comunal, como es tradición en todas las comunidades indígenas desde los tiempos ancestrales. 2. Hay que organizar a las comunidades. Hay que organizarlas porque allí es donde reside la fuerza de nuestra resistencia. 3. Prohibir la venta y compra de tierras comunales. 4. Luchar por la modificación del artículo 27 constitucional, que fue una violencia en contra de las comunidades indígenas de nuestro país. El siguiente acuerdo es inculcar a los niños y jóvenes la cultura de nuestras comunidades, lengua, vestido, tradiciones, ya que debido al consumismo al que nos ha orillado el capital, se han estado perdiendo. El siguiente acuerdo es: coincidimos en que los partidos políticos, del color e ideología que sean, son los que están dividiendo nuestras comunidades. Por lo tanto, hay que organizarnos y organizar independientemente de estos partidos políticos. El siguiente acuerdo es retomar la asamblea como máxima autoridad comunal, pero que ésta sea independiente de los partidos políticos, porque en muchas comunidades se da el caso de que se hacen asambleas comunales, pero también ya manejadas por los partidos políticos. Hay que luchar porque estas asambleas comunales sean realmente independientes y den el sentir de dichas comunidades. Siguiente acuerdo: luchar por la autonomía de nuestro pueblo, pero esta debe de ser tomada y no concesionada, y no pedirle permiso a nadie, sino iniciar haciéndolo nosotros mismos. Siguiente acuerdo: retomar como ejemplo la lucha que ha dado la comunidad indígena de Nurío y Sirahuén para conservar y defender la propiedad comunal. Siguiente acuerdo: luchar por una nueva constitución que sea hecha por el pueblo y responda a su sentir. Una constitución más allá del capitalismo, donde se integren los acuerdos de San Andrés. Siguiente acuerdo: divulgar en las comunidades
los acuerdos de San Andrés. Siguiente acuerdo: impulsar medios de información comunitarias que contrarresten la mala información que los medios de comunicación oficialistas cada día difunden en nuestras comunidades. Compañeros, compañeras, estos son los resolutivos de los trabajos de las comunidades que anteriormente mencionamos, que se dieron en Nurío los días 7 y 8 de octubre. Gracias. On October 8th and 9th, 2007, En octubre 8 y 9 del 2007, we, the indigenous people of the North, nosotros, los pueblos indígenas del norte, gathered in Tohono O'odham territory nos hemos juntados en el territorio de los Tohono O'odham, at the Rancho Peñasca, Magdalena, Sonora, in so-called Mexico. en el rancho Peñasco, Magdalena, Sonora, en lo que se llama México. We all acted to the call by the Tohono O'odham Nation Todos hemos respondido al llamado de la nación Tohono O'odham the traditional authorities of the Yaqui tribe of Vicam, y de las autoridades tradicionales de la tribu Yaqui de Vicam, the National Indigenous Congress, and the Sixth Commission of the EZLN. del Congreso Nacional Indígena y de la Comisión Sexta del EZLN. We acted on this call to honor the original league, our original alliance we have with all indigenous nations. Hemos respondido a ese llamado para honorar las alianzas tradicionales entre nuestros pueblos indígenas del continente. This original alliance we have had before contact, before the white man invaded our shores. Esa alianza original que tenemos los pueblos nativos, que teníamos desde antes del contacto. And we must continue this alliance. Y tenemos que seguir con esa alianza. We are equal nations. Somos naciones iguales. When our allies were in trouble, we were always there for each other. Cuando nuestros aliados tenían problemas, siempre estábamos al lado el uno del otro. We were always there to help each other out. Siempre estuvimos ahí para apoyarnos y ayudarnos mutuamente. And this is what we must continue. Y es lo que tenemos que seguir haciendo. We came also to rekindle our spiritual connection with each other. También hemos venido acá para volver a renacer la conexión espiritual entre nosotros. This has been a spiritual journey for all of us to come here. Eso ha sido un viaje espiritual para cada uno de nosotros. This is not just coincidence that all of us here are here today. Eso no es una coincidencia que todos y todas estamos aquí hoy. We all got this call by invitation, the email, the phone, Que todos tuvimos la invitación but it is us por right teléfono, here, right now, pero somos nosotros aquí mismo, ahora mismo, that took the urgency to this call. que hemos sentido la urgencia de ese llamado. Many other people have heard about this gathering, but it is us here Mucha otra gente ha oído de esa convocatoria, pero somos nosotros mismos aquí, that knew in our heart that we must take que supimos en nuestros corazones que teníamos que llegar hasta aquí whatever action we needed in order for us to be here. y que teníamos que poner nuestras acciones en común y hacer todos los esfuerzos posibles para llegar a estar con ustedes. There's one reason why we as indigenous people are born, and that is to defend our homeland. Porque la razón principal por la cual nosotros, pueblos indígenas, hemos nacido es para defender nuestra madre tierra. To defend our land, water, ceremonies, spirituality, and our way of life. Para defender nuestra tierra, nuestra agua, nuestros bosques, nuestras ceremonias y nuestros usos y costumbres. We are fighting and struggling for our existence and our survival. Estamos peleando y luchando para nuestra sobrevivencia y As Secwepemc, Mohawk, Hopi, Tsimshian, Gitxsan, Mi'kmaq,
Onondaga, Seneca, Kwakwaka'wakw, Cayuga, Anishinaabe, Tanaja, Dakhel, Dene, Navajo, and all the other indigenous peoples that attended this gathering at Magdalena. Que todas esas naciones que acabo de mencionar, que nos hemos reunido aquí en Magdalena, It was by the spirit of militancy and resistance of the EZLN that we all acted on this call. fue lo que nos animó fue el espíritu de resistencia del ZLN que nos animó a llegar hasta acá y a responder a esa convocatoria. We all knew in our heart that we must be here. Todos supimos en nuestros corazones que teníamos que estar aquí. Anyone who threatens our survival and existence is our enemy. Cualquier persona que está poniendo en peligro nuestra sobrevivencia y nuestra madre tierra es nuestro enemigo. We have known our enemy since the first time that they set foot on our shores. Conocemos nuestro enemigo desde la primera vez que puso el pie sobre nuestras tierras. We thank the ancestors of this land, Agradecemos los ancestros de esa tierra, the people of this land, the Yaqui people, la gente, el pueblo de esta tierra, el pueblo yaqui, for allowing us to be here and share our stories, our struggles of our resistance. de agradecer, de habernos acogido aquí y de permitirnos compartir nuestras historias de lucha. There's a lot of things that make us indigenous people. Hay muchas cosas que nos hacen indígenas. We know that we have a responsibility. Sabemos que tenemos una responsabilidad. Our blood that flows through our veins flows Nuestra, through this land. nuestra sangre que está en nuestras venas y hasta en esta tierra. The DNA that's in this land is in our blood. La ADN que está en nuestra sangre está también en esta tierra. We come here Hemos venido aquí to join our struggles, para juntar nuestras luchas. our elders will say that Nuestros ancianos van a decir it is invasion by the white man. que la invasión del hombre blanco, And you could see that in the north because this is who's occupying our territories. porque en el norte ellos son los que están ocupando nuestro territorio. These are the foreigners that are destroying our lands. Ellos son los extraños, los extranjeros que están invadiendo nuestras tierras. These are the ones that are killing our women, Son los que están matando a nuestras mujeres, our animals, nuestros animales, our medicines. nuestras medicinas. So we come here today, we share what we have discussed at the Tohono O'odham territory. Y entonces aquí estamos para compartirles lo que se ha discutido en Magdalena, en el Rancho Peñasco. Our sisters here will let you know what came out of the gatherings.